Bueno, hoy me propongo comentaros, hablaros de algo que es común a todos nosotros, que es algo más que una cosa evidente, que todos sabemos de lo que hablamos, y no es otra cosa que, bueno, es otra cosa que sufrimos todos, y no es otra cosa que de la tentación. La tentación veía yo en el vocabulario, en el diccionario, que dice que es aquello, es el impulso natural que tiene el ser humano para hacer o tomar algo, aunque sea inconveniente. Un poquito live, con respecto a lo que el Señor dice acerca de la tentación, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es eso. Es algo que está innato en cada uno de nosotros, que lo tenemos que sufrir, ¿verdad? Y que tenemos que tener las cosas muy claras para no sucumbir. Y eso es lo que me propongo en esta mañana. Hablar sobre el tema para que tengamos cosas claras acerca de lo que es la tentación. ¿De acuerdo? Y es que la verdad es que todos nos convertimos, somos regenerados, ¿verdad? Hablamos de que somos criaturas nuevas, pero aún así está nuestro viejo hombre ahí. Aún así tenemos tentaciones. Y el que no las tenga, que levante la mano. En más de una caemos. En más de una caemos. Y el que diga que no peca, ¿cuál le llama mentiroso? Yo no me atrevo a tanto. Pero es cierto, todos caemos. Porque está ahí en nuestra naturaleza. Y en más de una ocasión, por no pillarnos en la forma adecuada, caemos. La verdad es que incluso cuando somos bautizados y tal, ¿no? Tenemos un despertar, tenemos cuando aceptamos al Señor, tenemos unas ganas de agradarle y tal, ¿verdad? Y de ya no volver otra vez al pecado. Incluso se lo decimos, Señor, ya no quiero pecar más. Y ese deseo también es innato en aquel todo hijo de Dios. Pero eso es una lucha. Una lucha. Que dice que no tenemos ¿qué? Lucha contra carne ni contra sangre. Tenemos lucha contra potestades. Contra un reino espiritual que va en contra de Dios y que está ahí amenazando a su pueblo, a sus hijos. Y por lo tanto es muy necesario que, voy a ver la hora, necesario que tengamos las cosas claras, ¿verdad? Entonces es lo que me propongo en esta mañana nada más. Pero hay una cosita a tener en cuenta, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, y es que al igual que nosotros, Jesús fue tentado. Se nos relata en 3 de los 4 evangelios, se nos relata, unos más, unos menos, pero se nos relata, yo me he cogido Mateo para poder leerlo si queréis seguirme. Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a leerlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Nos situamos un segundín. Jesús ha estado en el río Jordán, ha sido bautizado por su primo Juan. Allí ha sido reconocido tanto por el Padre como por el Espíritu Santo de quién era Él. Y aquello tuvo que ser un momento súper glorioso. Aquello tuvo que ser, yo qué sé, lo más maravilloso de este mundo que nos podamos echar a la cara. Porque ver a las 3 personas de la Trinidad juntas, mostrándose, revelándose, dándose a conocer y además dando testimonio de quién era aquel que se estaba bautizando, tuvo que ser un momento mágico. Por no decirlo, yo no encuentro una palabra mejor, pero glorioso, seguro. Pero dice que estando así, inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto. Y lo llevó para ser tentado por el diablo. El propósito estaba muy claro de por qué quería que fuera allí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Situándonos en la escena, vemos a un Jesús habiendo ayunado durante 40 días, 40 noches, y se le presenta a este tentador, este enemigo, este usurpador, este engañador, y por las palabras que queramos ponerle, y lo tienta de manera que Jesús tiene que responder. Fue tentado como cualquiera de nosotros, idénticamente como cualquiera de nosotros. Y ahora analizaremos un poquito. Fue llevado al desierto, por el Espíritu Santo al desierto, y pasó de la gloria del Jordán al desierto. ¿Cómo cambia la cosa en forma inmediata? ¿Cómo puede cambiar? Y yo creo que en algunos de nosotros podemos situarnos también en la misma esfera. Podemos estar en una vida cómoda, placentera, sin problemas y tal, y de la noche a la mañana tener una situación en la que vamos a tener algún tipo de padecimiento, algún tipo de sufrimiento, alguna contrariedad, y a eso todos estamos expuestos, todos, ni el más rico, ni el más pobre, ni el más alto, ni el más bajo. Todos podemos pasar de estar bien a estar mal, todos. Y quiero que veáis la diferencia, ¿no?, de cómo Jesús pasó de un sitio a otro. Porque en todo lo que yo voy a hablar esta mañana, este rato, es para que veamos cómo Cristo se identificó de tal manera con cada uno de nosotros que fue nuestro ejemplo, fue nuestro representante en todo. Él no fue solamente nuestro sustituto en la cruz, fue también nuestro sustituto en la vida. Él vivió de la manera en la cual nosotros teníamos que vivir. Y mientras estuvo aquí en esta tierra, estuvo mostrándonos al Padre, el carácter, la naturaleza del Padre. ¿Y cómo es? Para que nosotros, como hemos cantado, queramos parecernos a Él. Hay que pensar, y bueno, y algunos de aquí pues puede estar pasando por esa situación ahora mismo, puede estar en el desierto, puede estar en una situación mala, no apetecible, que haya llegado por lo que haya llegado, da igual, ahora mismo. La cuestión es, quiero decirte una cosa. Igual que el Espíritu llevó a Cristo al desierto, a lo mejor Dios también te ha llevado al desierto, porque quiere que aprendas algo. Lo importante es que tú sepas que Dios controla nuestras vidas en el desierto. Jamás nos deja abandonados. Y sabe muy bien los por qué de que estemos en ese desierto. Y los para qué. Así que tengamos la confianza de que aunque estemos en dificultades, aunque estemos en situación mala, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Porque Él lo ha dicho. Yo lo creo porque Él lo ha dicho. Estaré con vosotros 2 días, 3 días, 20 días, 21. Estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Cristo aceptó que este desierto formaba parte del plan de Dios.
Él no rehusó, él podía haber dicho, ¿dónde va? ¿Dónde va? Yo que vi allí a pasar hambre, ni frío, y calor de día, y frío. Pero hombre, por favor, Señor, Padre, ¿cómo vas a hacerle esto a tu hijo? Él no dijo eso, ¿verdad? Él aceptó el estar allí, como he dicho, pasando calor de día, pasando frío de noche, pasando hambre y rodeado de alimañas. Ser tentado. Dios permite desiertos para enseñarnos algo. Y habla de 40 días. Los 40 días siempre hablan de procesos terminados. Sabemos que los 40 años en el desierto, sabemos los 40 días que estuvo Jesús en la tierra después de resucitar, procesos que terminan. Y fijaros que también aquí habla de 40 días, antes de empezar su ministerio. Y hay me gustaría hacer una analogía, ¿no? Con del desierto en el que estuvo Jesús, con el huerto del Edén. Y luego ve qué diferencia, ¿no? Sí, claro que es diferente, en muchos aspectos, pero también tiene aspectos que son exactamente iguales. En el huerto estaba Dios, por supuesto, estaba Adán, estaba Eva, y estaba rodeado de animalitos, que además le hacían la vida, ¿verdad? Una vida fantástica, ¿no? Él acariciaba a los leones, y estaba allí en plan, todo bondad. Pero sabéis que había alguien más, ¿verdad? Había alguien que paseaba por allí y que era llamado el serpiente, Satanás. Y al igual que fue a Cristo, fue también a Adán. Y esa similitud tenemos que verla, porque aunque Cristo sabemos que es 100% Dios, también tenemos que ver que fue 100% hombre. Y en esa naturaleza humana se asemejó tanto a nosotros que quiso padecer como nosotros. Después se nos dice más adelante que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Claro que lo hace, es que ha sido como nosotros, por la misma razón. Adán y Eva cayeron, fracasaron. Cristo venció. Adán y Eva nos hizo partícipes a toda la humanidad en su pecado. Y ese es el propósito de Dios. El propósito de Satanás. Destruir, robar, matar el plan de Dios. Porque es lo único que se propuso al tentar a Adán y a Eva, ¿verdad? Lo único. Él no pretendía, no sé, ganarse una medalla, ni mucho menos, sino simplemente estorbar el plan de Dios. Es su única misión. Desde que Lucifer, Satanás, fue echado del reino de Dios, su misión, su solo propósito es entorpecer el plan de Dios. Por eso cuando vio a Cristo, allí en el desierto, solo, debilitado, dijo, esta es la mía. Voy a hacer lo mismo que hice con Adán. Le voy a ofrecer algo apetecible a los ojos. Le voy a ofrecer algo que calme su hambre. Le voy a ofrecer los reinos de esta tierra para que no tenga que sufrir por ellos. Yo se los voy a dar. ¿Y qué le ofreció a Adán y a Eva? Toma de este fruto y vas a tenerlo todo. Vas a ser como Dios. Pero Cristo es que era Dios. Y ahí está la diferencia. Y él supo muy bien decirle, a tu Dios no tentarás. Porque está escrito. Con Jesús también lo intentó, pero Jesús venció. Y además, en su victoria, nos hizo partícipes. Porque a renglón seguido, cuando empezó su ministerio, empezó una serie de enseñanzas en la cual tenemos que atesorarla, vivirla, de manera que nos lleven a querer ser como Él, como hemos cantado. Y cuando llegó el fin de su ministerio, en esa cruz venció a Satanás
y venció al mundo, y venció al pecado, y venció a la muerte. Y cuando resucitó, nos resucitó a todos con él. Nos hizo partícipes de su naturaleza. Entended que tanto Adán como Cristo no tenían inclinación al mal, fijaros, en su principio. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero al participar de ese árbol, entró en él la maldad. Entró en él la incapacidad para decidir si acepto o no acepto una tentación. Ya se vio sometido, esclavizado al pecado. Y ya nunca más fue libre. De hecho, ya todos los que nacieron, no nacieron a imagen de Dios, sino nacieron a imagen y semejanza de Adán, con su naturaleza. Y así nos ha ido, así le va al mundo. El mundo está loco, el mundo está caótico, el mundo es una porquería, por decir algo. Pones el telediario y sales aburrido. Sales de verdad entristecido, porque nada más que ves maldad por todos lados. Pero Cristo también fue concebido sin la inclinación al mal. Pero aún así, fue tentado por Satanás, porque podía haber caído igual que cayó Adán. Él es nuestro ejemplo y nuestro representante, como decía antes. Con Adán fuimos esclavos, pero con Jesús hemos sido hechos libres. Somos más que vencedores, dice la palabra, ¿verdad? En Cristo. Ojo, no te equivoques. En Cristo somos más que vencedores. Estas dos palabritas son fundamentales. Si no las pones, es una mentira. No somos vencedores ni una mijita. Pero en Cristo somos más que vencedores. Nadie venció a Satanás, ¿verdad? Decidme alguien en la historia que haya podido vencer a Satanás, exceptuando a Cristo. Vemos casos en la Biblia de personas, de personajes que fueron fieles, que fueron agradables a Dios, que tenían el corazón conforme a Dios. David. Vemos a un hombre de Dios, ¿verdad? Y como aquel día que, teniendo que estar en la guerra con sus soldados, estaba ocioso en su casa, ¿y qué pasó? Pues que los fue tentado. Y vio a una mujer hermosa allí y tal, y todo lo que conocéis después, ¿verdad? Hasta el punto de llegar al homicidio. Qué fuerte la tentación. Qué fuerte la esclavitud que tiene el hombre con el pecado. Con desear cosas, aunque esas cosas luego nos lleven al desastre. ¿Qué pensamos de Sansón? Con toda su fuerza y con todo su carácter y con todo su orgullo y con toda su... Lo tentaron las mujeres, lo tentaron las fiestas, lo tentaron... Y cayó. Y cayó. Y aquel que tenía un voto de nazareo, que tenía que tener una dedicación y una consagración a Dios, se entretuvo en estar con aquellos que tenía que estar peleando, fijaros. Se hizo amigo de sus enemigos. Que no nos pase eso a nosotros. Que no nos pase a nosotros, por favor. Sabemos quiénes son nuestros enemigos. No nos hagamos amigos. Cuentan sus batallas por victoria, todos ellos. Jesús sí venció. Y venció al que era invencible. Fijaros, hasta esa época. Porque desde Adán hasta Cristo, el demonio ha acampado a sus anchas. Pensar en el demonio y predicamos poco, ¿verdad?, acerca de Satanás. Y es algo que debemos de tenerlo muy en cuenta, porque es nuestro archienemigo. De hecho,
es el único enemigo que tenemos, o por lo menos el que tenemos que tener más en cuenta. Pero lo venció en esta vez, ahí en el desierto. Supo responder a la tentación que le ponía por delante. Pero es que después lo volvió a vencer. Y sabéis dónde, ¿verdad? En la cruz. Lo derrotó para siempre. Ya ahí no hubo más vuelta atrás. Ya hizo sentencia. Efectuó el juicio que merecía este Satanás. Porque desde el desierto hasta la cruz todavía fue tentado Jesús en muchas más ocasiones. No creáis que Jesús fue tentado solamente en estas ocasiones. Él fue hombre como tú y como yo. Y siguieron las tentaciones. Seguro que Satanás intentaría por todos los medios hacer fracasar el plan de Cristo, la obra de Cristo. Pero no lo consiguió. Y en esta cruz fue derrotado totalmente. Pero aún estamos en lucha, ¿verdad? Porque vemos que Satanás sigue por ahí, dando vueltas. Sigue ejerciendo su poder. De hecho, él dice que es el príncipe de este mundo. Y todavía está gobernando, aunque hay un rey por encima de él. Porque si él efectúa cosas, si él hace algo, es todo lo que Dios le permite. Él no puede hacer nada por su cuenta. Lo que Dios le permite, y lo permite para su buen fin, para su buena obra, es lo único que Satanás puede hacer. Satanás sigue. Y además sabe una cosa. Desde que hubo un juicio en la cruz, está más enfadado que nunca. Está más enfurecido que nunca. Porque conoce ya su final. Lo ha conocido desde siempre. Pero siempre tuvo la estúpida idea de querer anular la obra de Jesús. No pudo. Y desde entonces está mucho más enfadado. Desde entonces se ha dedicado a procurar que la obra que Jesús hizo en la cruz no continúe, a atrasarla lo máximo posible. Y ahí hemos visto cómo su pueblo ha sido atacado, cómo toda la mente humana le ha inseminado ideas tan extrañas, pero todas contrarias a Dios. Y está manipulando naciones, pueblos, filosofías, todo lo que son pensamientos, para que vayan en contra de Dios. Está haciendo una buena obra, porque Satanás no es tonto. Además dice que como tiene muchos años, ha aprendido más. Satanás tiene una mente privilegiada y está madurando sus planes, sus estrategias, sus acechanzas para hacernos caer. Pero cuando Jesús vuelva, le dará el golpe final. Por eso decimos, ven Señor Jesús, ven pronto. Hoy en día es verdad que ya, gracias a esa muerte, se nos ha dado otra vez la capacidad de poder negar la tentación. Aunque antes estábamos esclavizados y prácticamente no podíamos decir que no, decíamos siempre que sí, ahora Cristo nos ha capacitado, nos ha dado la potestad de poder decir, no, Satanás, tú no eres mi rey es Jesús. Bueno, fijaros que, como decíamos, el diablo no es tonto. ¿Cuándo fue a Jesús a tentarlo? Al final de los 40 días. Cuando pensó, y era cierto, que estaba débil, que igual no hubiera tenido esa capacidad de respuesta por su debilidad. Porque él sabía que Jesús tenía hambre y le puso por delante, toma, sacia tu hambre, hombre.
sácialo, no es necesario que sufra. No es necesario tampoco que si quieres tomar el reino, ser el rey de este mundo, pases por la cruz. Yo te lo ofrezco. Toma, quítale los reinos ya. Y además, tampoco hace falta que estés aquí en plan que eres el Hijo de Dios. Sí, bueno, demuéstralo primero. Porque si eres hijo de Dios, tírate. Y a ver si los ángeles te recogen. Cristo era 100% hombre. Y dio prueba de esto ahí, en el desierto. De que sufrió como tú y como yo. Pero nunca pecó. Él no tenía esa inclinación al mal. Tenía el libre albedrío. Como hemos dicho antes, que Adán también lo tenía antes de pecar. Adán luchó en el paraíso y Jesús en el desierto. Fijaros los distintos ambientes, ¿verdad? Adán estaba con todo confort, con toda felicidad y pecó. Jesús en el desierto venció. También estaban físicamente en formas distintas. Adán bien llenita la panza, Jesús muerto de hambre. Adán con su buen abrigo, que no sería de piel, me imagino, todavía, pero tendría con qué cubrirse. Bueno, es que no habría frío, seguro que no. Jesús en medio de un clima inhóspito. Adán acompañado, con su ayuda idónea, que al final no fue tan idónea. Ni él fue ayuda idónea tampoco. Ninguno de los dos supieron apoyarse para no caer en pecado. Jesús estaba solo en el desierto, como igual también estaría luego solo en el Getsemaní. Solo. Allí también fue tentado, ¿acordáis? Pero hubo respuestas distintas, ¿verdad? Todas las conocemos. Adán cayó, Jesús venció. Y lo hizo primero por agradar al Padre, en obediencia al Padre. Pero lo hizo también por nosotros, porque quiso ocupar nuestro lugar. Y quiso mostrarle al Padre un ser humano, un hombre capaz de negar a Satanás y obedecer a Dios. Él tomó la identidad que tenía que haber tenido Adán y haber seguido en las manos de Dios sin pecar. Y dijo Jesús, yo soy ese hombre. Y al igual que el primer hombre, Adán, pecó y nos hizo partícipe, el postrer hombre, Jesús, no pecó, fue santo y nos hizo partícipe. Ya no somos esclavos. Ahora, con Cristo, somos capacitados para rechazar la tentación. Le preguntó algunas veces, ¿tú eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, venga, hombre, tú vas a hacer. Igual que le dijo a Adán, ¿que Dios te ha dicho? No, hombre, no. Pero ahora te pregunto yo a ti, ¿tú eres hijo de Dios? Pues te voy a dar una mala noticia. Si eres hijo de Dios, Satanás te odia. Satanás quiere hacerte la vida imposible. Satanás va por ti. Va a tentarte como el león rugiente que es, con permiso de Dios, ya lo hemos dicho. Pero va a estar detrás de ti hasta que, intentando de todas las maneras hacerte caer. Y hay que tenerlo claro. Nuestro enemigo, Satanás, es real. No es una invención. No es un cuento para asustar a niños, por favor. No podemos hacer como hay algunos que hacen. Lo ignoran por completo, incluso lo niegan algunos. Tampoco podemos hacer lo que hacen otros, que todo lo demonizan y todo es cosa de Satanás. En el equilibrio, como siempre, está la verdad.
Pero Satanás existe. Tenemos muchos datos acerca de él en la palabra. Y tenemos, además, la experiencia de haberlo tenido en nuestra sangre, de haber tenido su naturaleza y de haber caído en más de una de las tentaciones que él nos ha puesto. Es real. Odia el reflejo de Dios en nosotros. Lo odia. Él lo tuvo un día. Él estuvo tan cerca de Dios que podía sentir su reflejo. Odia nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacerse humano y lo odia. Odia nuestro destino, nuestro final, nuestra vida eterna, porque Él un día la perdió y no la volverá a tener nunca. Por eso nos odia tanto y tiene muchas más razones para odiarnos y envidiarnos. Pero no podrá apartarnos de Dios. Ya lo dice Romanos, ¿verdad? Ninguna cosa creada nos hará apartar de la mano de Dios. Pero puede hacernos daño. No, que no quepa ninguna duda, ¿eh? Aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Odia nuestra vida con Dios. La intimidad que podemos tener con Dios. Él ya no puede. Él ha sido destituido de la gloria de Dios. Él ha sido destituido del reino de Dios. Y odia que nosotros podamos dirigirnos a Él en total libertad. Y decirle, Padre. Ojalá Él quisiera decirle, Padre. Él le encantaría poder decirle, Padre. Pero no es su hijo. Su hijo eres tú. Su hijo soy yo. Como hemos visto, el diablo se presenta en momentos de debilidad. Aprovecha todas las ocasiones que pueda para tentarte. Como hemos dicho, después de 40 días, cuando tenía hambre, y le dijo, di a esas piedras que se conviertan en pan, o lo diré, mira estos reinos que son para ti, te los ofrezco yo, como son míos, te los doy yo. ¿Tú qué tienes, Satanás? No tienes nada, tú no eres nadie. Solo Dios es alguien. Esa es nuestra respuesta. Esa fue la respuesta de Jesús. Y lo hace muchas veces, no solamente en debilidad, lo hace también de forma directa. Lo hace de forma disimulada. Cuando soy débil, cuando falta el alimento, cuando estoy falto de comunión, cuando estoy falto de identidad, ahí es donde ataca Satanás. Cuando me falta el alimento, cuando no estoy saciado, como nos leía esta mañana Israel, del alimento de Dios, cuando no bebemos de sus aguas, de su fuente, no vas a saber qué responder. No vas a saber cuál es la palabra de Dios hacia esa tentación. Cuando estoy falto de comunión, cuando me veo solo, como se vio Cristo, cuando no estoy apoyándome en cada uno de vosotros, cuando tú no te apoyas en tu iglesia, en tu congregación, en tus hermanos, estás solo y eres propicio para que Satanás te ataque. Cuando tienes una falta de identidad, cuando realmente no te has creído que eres hijo de Dios, eres un caldo de cultivo para Satanás. Te va a llegar de todos lados. Cuidar nuestra vida integral, cuerpo y espíritu. Necesitamos hacerlo para estar fuertes, para estar fuertes. También el físico, es importante. Comer bien, dormir bien. Porque cuando una noche no dormimos bien, al otro día estamos, ¿verdad? Hasta de mal humor. Él tratará también de hacernos dudar de Dios, de su palabra.
Que Dios ha dicho, no, hombre, no, Dios lo que quiere decir es, no, hombre, tampoco hay que ser tan, no, hombre, no tomes este versículo como, va a intentar por todos los medios de hacernos dudar de la palabra de Dios. Incluso muchas veces la va a tergiversar de manera que nos lleve a algo erróneo. Va a tratar también de que él va a también nos tienta de manera externa, ¿verdad? Con todo lo que hay en este mundo. Lo que más nos gusta, lo que más nos apetezca, los reinos de este mundo. Fijaros lo que dice Juan, primera de Juan 2, 15, 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo. También en Romanos se nos dice, no os conforméis a este mundo, pero aquí lo dice más claro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, porque todo lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está ahí de una forma muy apetecible para que nosotros lo deseemos. Pero Cristo dijo, vosotros no sois de este mundo. No lo busquéis. Os he sacado de él. No volváis. También te tienta de manera interna. Porque dice que todos somos tentados según nuestra concupiscencia. Lo que hay de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, con nuestras experiencias, con nuestra cultura, con nuestra educación, con nuestro carácter, con todo lo que llevamos dentro, el demonio puede usarlo, ¿eh? Así que cuidarlo también. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entendiendo que el corazón es el centro de tu ser, donde está todo, tu voluntad, tus sentimientos, tus pensamientos, tu fuerza, todo. Guarda tu corazón. Tenlo como la joya más preciosa. Si guardas algo en tu casa porque tiene mucho valor y lo guardas en una caja fuerte, no tiene valor ninguno con tu corazón. Si tu coche es un pedazo de coche y lo quieres guardar en un garaje para que no le pase nada, tu corazón es más importante. Tu ser es más importante. Guárdalo, protégelo. Eres estás en el punto de mira de Satanás. Guardaos de los ídolos, también dice Juan. Entendiendo cómo los ídolos son aquellas cosas que están por encima de amar a Dios. Todo aquello que tú tengas en preferencia sobre Dios es un ídolo. Todo aquello a lo que le dediques más tiempo que a Dios es un ídolo. Cuidado con los ídolos. Guardaos de ellos también. Y bueno, después de esta perspectiva, ¿verdad? Nos quedamos como diciendo, bueno, vaya tenemos encima, ¿no? Vaya la que tenemos, ¿no? Pero yo quiero deciros que hay buenas noticias. Muy buenas noticias. Jesús venció. Como primicia de aquellos que seríamos vencedores también. Pero para vencer, como hemos estado hablando, hay que tener unas directrices, hay que tener una forma y no podemos descuidarla. Hay unos consejos para resistir, porque en ninguna parte se nos dice que peleemos contra el diablo, ¿verdad? Dice que resistamos al diablo y el diablo
huirá. Es que nuestra lucha no es con el diablo tampoco. Él ya tiene quien ha luchado con él y le ha vencido. Está vencido. Uno de los consejos es usar la espada de la palabra. Y no vamos a hablar de la armadura, que es completa, ¿verdad? Y nos protege de todo, ¿no? Pero bueno, la espada de la palabra. Conocer la palabra es estar lleno de su sabiduría, de la sabiduría de Dios. Y saber qué tenemos que emplear en cada momento, en cada circunstancia y en cada estrategia del diablo. Tenemos que conocer la palabra. Y para conocer la palabra no hay otra manera que vivir apegado a ella. No puede pasar un día no puede pasar sin que tú hayas cogido la palabra y te hayas sumergido y la hayas apropiado y la hayas comido, la hayas rumiado, meditado en lo que te dice. No está mal que podamos incluso aprendernos versículos de memoria, porque en el momento adecuado vendrán a nuestra mente. No está de más que podamos compartir unos con otros para instruirnos, para revelarnos la voluntad del Señor. No está de más que podamos oír predicaciones, oír a hermanos sabios que están entendidos, que han profundizado. La palabra. Apégate a la palabra. No dejes un solo día, de leerla, de meditarla. Si estás lleno de la palabra, no hay sitio para las mentiras de Satanás. No cabe otra cosa. Cuando hablaba de que no nos embriagáramos de vino, que nos llenáramos del Espíritu Santo, no quiere decir otra cosa. Y es que sea el Espíritu Santo el que nos tenga cubierto de tal manera que no quepa otra cosa. Cuando las circunstancias sean malas, la palabra te sostendrá firme. Escrito está. No lo digo yo. Oye, Satanás, que no es cosa mía, ¿sí me entiendes? Que es que lo ha dicho Dios. Y contra Dios no puedes hacer nada. Contra mí a lo mejor. Pero contra la palabra de Dios no puedes hacer nada. La palabra te sostendrá firme. Seáis llenos del Espíritu Santo. Sed conquistados por el Espíritu Santo. Porque el ser conquistado es ser gobernado. Es que Él dicte nuestro caminar. Que Él sea nuestro apoyo. Que Él nos dé su fuerza. Que Él nos capacite para andar como tenemos que andar. Sed lleno del Espíritu Santo. Fortalécete en la oración y si puedes en el ayuno. No hay un cristiano fiel que pueda vencer las tentaciones si no tiene una intimidad, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Si tú a diario no acudes a sus pies, si no le cuentas tus problemas, si no le ofreces tus debilidades, si no le tienes tus peticiones, si no te has puesto bajo su reino, bajo su mando, ¿cómo te va a ayudar? Y aún así te ayuda. Pero la oración es fundamental. Que estemos en contacto directo con aquel que nos puede dar la fuerza para vencer las tentaciones. Y un contacto continuo. La oración no se trata solamente de que por la mañana hagamos un ratito de devocional y ya está. Está claro que no. Que por supuesto hay que empezar bien el día, poniéndonos en manos del Señor. Sino que también durante todo el día estemos poniéndonos bajo su mando. Orad sin cesar. Que yo esto no decía, ¿cómo va a hacer? Vamos a estar todo el día ahí. No. Es estar siempre consciente de que Dios está contigo a donde vayas. Y de que en todo momento te puedes dirigir a Él, darle gracias, alabarlo o pedirle lo que necesite. En cualquier momento.
Si puede ser ayunar, pues mejor, ¿por qué no? También someter nuestro cuerpo y decirle, Señor, tú eres mi suficiencia, tú eres mi pan, tú eres mi agua. Y eso ayuda también a fortalecernos. Jesús oró y ayunó en el desierto. Y para eso no hace falta disciplina espiritual. No es, ahora tengo ganas. Bueno, ahora estoy más dispuesto. Disciplina. Los atletas, los deportistas, tienen disciplina. Porque quieren alcanzar un objetivo. Sin disciplina espiritual, difícilmente lo vamos a lograr. Y un cuarto consejo es que no olvides tu identidad. Siempre lo he contado alguna vez, ¿no? Cuando el príncipe, el rey Juan Carlos mandaba a su hijo, ¿no? A alguna embajada, a algún sitio, ¿no? Y le decía al hijo, hijo, no te olvides de quién eres hijo, de quién eres. Porque nuestra identidad es la que nos va a dar la potestad de poder reclamar nuestros derechos. Es decir, nuestro poder ante Satanás. Saber que yo soy el Hijo de Dios, eso me tiene que abrir a mí todas las puertas. No puede haber puerta que se cierre ante el poder de Dios. No olvides tu identidad. Eres hijo de Dios. Allí en el río, el Padre se escuchó la voz y dijo, este es mi Hijo amado, por quien tengo complacencia. Toda conciencia, desde el principio de la mañana, que tomemos conciencia del principio de la mañana, y que te acompañe todo el día. Es decir, desde por la mañana temprano nos tenemos que decir, yo soy hijo de Dios. Y Dios se complace en mí. Fijaros, se complace en cada hijo suyo. Y eso nos tiene que acompañar durante todo el día. Ir con la cabeza así. Yo soy el hijo del Dios viviente. Más fuerte es el que está conmigo que el que está contra mí. ¿Quién puede hacerme algo? También vigila en todo momento. Vigila en todo momento. Velad y orad para que no entréis en tentación, le dijo Jesús a los suyos. Velad y orad. Tenéis que estar vigilantes, porque el demonio es muy astuto y te va a entrar por donde tú no lo esperes. Velad y orad. Esa es vuestra misión. Hablábamos esta mañana, Emilio, acerca de nuestros hijos. Tienen que conocer la verdad. Tienen que tener una base sólida de quiénes son. Si no se la damos ahora, si no se lo damos nosotros, los padres, los de la iglesia, los profesores, si no se la damos nosotros, le va a venir verdades que son mentiras de otros sitios. Van a venirle mentiras desde internet, van a venirle mentiras en el colegio, van a venirle mentiras en sus amistades. Vela por tus hijos. Tus hijos tienen que estar aquí en la iglesia. Qué bueno es que llevemos a los niños al parque. Qué bueno es. Y a la playa, y a la excursión, y de tal. Pero cuando la iglesia se reúne, tus hijos tienen que estar en medio. Tienen que vivir la iglesia. Desde pequeño. Saber que son iglesia. Que no es que asisten a la iglesia. Que no vean en nosotros que por cualquier motivo dejamos de venir un domingo. Y cuando hablo de cualquier motivo, no hablo de motivos concluyentes, ¿no? No, es que hoy
resulta que ha venido un primo mío y... No, es que hoy voy a quedar con un amigo que hace mucho tiempo que no los veo y... No, es que hoy... ¿No te estás dando cuenta que esos son estrategias de Satanás? ¿No lo percibes? Que son los medios por los cuales Satanás pone a tu alcance para que dejes de venir. Y tus hijos van a pensar, la iglesia no es tan importante. Por cualquier motivo, mis padres dicen que no van. Que tus hijos sepan quiénes son. Que no porque sean hijos tuyos, son de Dios. Que tus hijos sepan desde un principio que también pueden ser hijos de Dios. Que también tienen que rendir sus vidas a Dios. Y para eso te lo tienes que mostrar. Y lo repito, como tú no lo enseñes, ya vendrá otro, que no es otro que Satanás, que lo va a enseñar. Vigila en todo momento. Jesús le dijo a Simón, así, le dijo Simón, no le dijo Pedro. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti. Oro para que tu fe no falte. Y tú, una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Satanás tiene permiso para zarandearnos. Porque así también es como vamos a mostrar al Dios verdadero. En nuestra respuesta es como vamos a identificarnos con Cristo, con la respuesta que Él dio. Si damos la misma respuesta, nos identificamos con Cristo y lo estamos proclamando también al mismo tiempo. Así que prepárate porque vas a ser zarandeado. Pero confía, Jesús venció. Y en su victoria nos hizo más que vencedores. Así que confía, que tenemos la capacidad para rechazar al diablo, para que el diablo no nos haga caer. Me gustaría que nos acordáramos de vez en cuando, por favor, de orar por aquellos que Satanás los engatusó y los sacó de la iglesia. Todos tenemos en mente algunos, ¿verdad? Tenemos que orar de vez en cuando por aquellos que, por disensiones en la iglesia, porque la palabra esta no me gustó, porque el hermano aquel me hizo tal, porque se han marchado. Tú no caigas en lo mismo, ¿eh? Tú no caigas en lo mismo, ¿eh? La iglesia es gloriosa. Tiene un pequeño defecto, o muy grande, y es que me tiene a mí, que me ha aceptado, con mis problemas, con mis debilidades, con mis fallos. Ese es el fallo que tiene la iglesia. Porque yo puedo aportar cosas malas. Pero la iglesia es gloriosa. Y Cristo murió por ella. Así que a ti no te queda menos que morir por ella también. Morir a tus privilegios, morir a tus razonamientos, morir a tus derechos, morir a tu orgullo, morir a tu soberbia. No podemos por menos que morir por la iglesia, porque Cristo lo hizo. Oremos por estos hermanos. Yo los considero hermanos todavía mientras no se demuestre lo contrario. Porque tengo esperanza de que algún día vuelvan, ¿verdad? Y además ruego mucho por ellos. Además también oramos para que otros vean que están en un mundo reinado por Satanás, que están en sus manos, manipulados por completo, haciendo lo que le da la gana a él. Pero no olvidemos que el principal interés que tiene Satanás es la iglesia. No dejemos que nos manipule. No lo dejemos, por favor.
Resistamos y Él huirá. Pues gracias, Señor. Gracias porque en tu obra estamos completos, en tu obra estamos santificados, Señor. Y nosotros solamente nos queda rendirnos a ti, Señor, y ponernos bajo tu cobertura. Que tu palabra nos indique, nos ilumine, Señor, nos dé capacidad para rechazar al enemigo y amar a tu iglesia como tú la amaste. Amén.